Sí. Buenos días, licenciado Carlos. Nosotros estamos observando que en días pasados se ha generado una discusión sobre un pronunciamiento, una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, y es sobre la vinculación o no de esa opinión. El fondo del asunto hace alusión al reconocimiento de una relación o vínculo entre personas del mismo sexo. Se ha aparejado este cuestionamiento y las diversas opiniones a el posible reconocimiento de la institución del matrimonio que puede existir. Se ha puesto de manifiesto que la opinión vertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es de obligatorio acatamientos por los miembros de la Organización de Estados Americanos. Opiniones en contrario así lo han dado a conocer. Para poder resolver esto, nosotros tenemos que, creo yo, fundamentarnos en el derecho y prácticamente en la existencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la cual Panamá es parte. Somos del criterio de que nosotros, como parte de esa convención, sí debemos tener un pronunciamiento al respecto, pero un pronunciamiento acorde a la opinión vertida. ¿Vincula esa opinión o no a los países que forman la OEA? Pareciera que sí, aunque algunos han negado contundentemente que no, y con ello están negando el reconocimiento del vínculo denominado matrimonio. A través de esa negación se ataca posturas diferentes, incluso posturas religiosas, que se han mantenido por mucho tiempo, por milenios podemos decirlo así. Si el problema existe, hay una solución en derecho y nosotros debemos resolver este problema en derecho. Y en base, nosotros creemos que la existencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del cual somos parte. Panamá tiene y ha tenido la oportunidad de participar en varias sesiones, ha tenido la oportunidad de pronunciarse, y nosotros debemos determinar si avalamos o no esta opinión que se ha dado en los días pasados sobre este tipo de vínculo entre personas del mismo sexo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Panamá es por una parte puedo decir que el desconocimiento de lo que es el convencionalismo, los efectos que tiene y el acatamiento que nosotros debemos tener sobre los pronunciamientos estos internacionales. Para algunos momentos es conveniente, para otros no. Pensamos todavía que debe privar el derecho interno y debemos desconocer el derecho internacional. Es un conflicto que amerita la opinión de todos los gremios y más en este caso, tratándose de derecho, de los profesionales en esta rama. No sé al respecto cómo usted ha visto, pues, primero el pronunciamiento, la respuesta de la consulta dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y segundo, lo que podemos pronunciar con decisión de Panamá o lo que ya se ha dicho Panamá
con relación a esta opinión. ¿Es vinculante o no es vinculante? Cómo no, gracias, licenciado Victoriano Arturo Gavidia. Sin lugar a dudas es un tema que tiene ribetes preocupantes. Por un lado hay un análisis jurídico y por otro lado existe el análisis integral que muchos se han dado, incluso desde la perspectiva de jurista, se han dado a la tarea de promover. Luego vamos a explicar la diferencia entre uno y otro. En primer lugar, tenemos que decir que con motivo de la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se crea la Corte Interamericana, la Comisión y todo el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte en particular, con sede en Costa Rica, ha generado toda una nueva tendencia de interpretación y asimilación de los temas jurídicos, copiando en mucho lo elaborado por el Tribunal de Estrasburgo con respecto a la Unión Europea. Cabe indicar que en materia de la Unión Europea, los países se han integrado formalmente y han cedido su soberanía. En América, aunque eso no ha ocurrido, la Corte ha sido prolífica en una línea de interpretación que empieza en el 2006, con el caso Almonacid Arellano, que entre otras cosas esgrime el control de convencionalidad. Aquí muchos lo confundimos con el control de constitucionalidad, y como quiera que a través de la doctrina del bloque de la constitucionalidad que nuestra Corte Suprema, de la mano del doctor Arturo Hoyos, implantó en la década de los 90, fuimos precursores, pioneros, innovadores. Sin embargo, en el camino nos quedamos. El propio gestor del fallo Almonacid Arellano, el jurista mexicano Sergio García Ramírez, hace una diferencia entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. ¿A qué viene esto a cuento? A que la Corte ha dicho en innumerables fallos, entre otras cosas, y para lo que nos interesa en la mañana de hoy, que ella es la intérprete de la Convención Americana y de los instrumentos de derechos humanos que los países de América han suscrito. En esa labor, cuando la Corte decide, un fallo es vinculante para el país demandado y también es vinculante para el resto de los países del sistema. Y ha ido más allá. Basta consultar el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 7, en su página 11, la opinión consultiva 21 al 14 sobre derecho y garantía de niños en el contexto de la migración, ha establecido que cuando ella da una opinión consultiva también es obligante para los países del sistema y no solo para el que hizo la consulta. El tema es por dónde va la Corte Interamericana y por dónde va nuestro foro y nuestro sistema judicial, que ni discute ni siquiera apreciamos estas cosas. Si la opinión no fuera vinculante de alguna manera, no le interesara a Panamá, la Corte no le habría pedido opinión como en efecto lo hizo. Panamá, a diferencia de otros países como Argentina y México, que se explayaron en libelos de 40 páginas ofreciendo su opinión, aun cuando las preguntas procedían y la consulta procedía de Costa Rica, Panamá contestó con un breve oficio de la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados, aquí lo tenemos, donde la funcionaria se limita a establecer que Panamá no tiene regulado el tema y que espera con ansia la consulta. Entonces, si aquí algún sector quería hacer gala de soberanía, de nacionalidad, para este tipo de propósitos, pues Panamá tuvo la oportunidad de decir tal o cual opinión. Entonces, jurídicamente, a nuestro juicio, es vinculante, pero no solo es vinculante a pesar de ser una opinión consultiva, sino que además es bueno que lo sea. Y explico por qué. Porque hoy el tema puede motivar intereses, prejuicios de naturaleza religiosa y de otro tipo en muchas personas. Pero cuando la Corte decide un tema de derechos humanos
cuando la Corte decide indemnizar a quien ha sido vejado, por ejemplo, el Liodoro Portugal, el caso Vélez Lor, actualmente se habla de que la Corte maneja un caso de personas con enfermedades mentales que en el Hospital Santo Tomás fueron no diagnosticadas, fueron recetadas farmacológicamente con medicamentos no indicados, inapropiados. Entonces, si cuando la Corte decide estos temas de vida o muerte, nosotros vamos a asumir, Panamá no le interesa, Panamá, si Panamá no es el demandado, sino que fue Perú, Panamá no tiene por qué acatar, ¿en qué quedamos? Con la Corte Suprema de Justicia que de malas resuelve, decía Zaffaroni hablando de la Corte Argentina, algo que le cae muy bien a la nuestra, no resuelve, desecha las casaciones y cuando de vez en cuando hace alguna, la hace mal. Entonces, si a mí me preguntan si yo prefiero que Panamá tenga un control, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, formada por juristas que no elige el Ejecutivo panameño, que no ratifica la Asamblea Nacional, frente a los 9 magistrados de la Corte Suprema, que sí designa el Ejecutivo panameño y sí ratifica la Asamblea Nacional, pues yo digo que para este y para los demás casos sí, es muy conveniente que las personas que aquí son vejadas por jueces que no resuelven o que resuelven con base a intereses que a veces no quedan muy claros, tengamos todo el recurso y la oportunidad de ir a ese sistema interamericano. En este caso en particular, a algunas personas no les gusta, sin embargo, tenemos que aceptarlo como vinculante cuando es bueno, igual cuando es malo para mí. De lo contrario, si lo dejamos al libre albedrío, seguiremos entonces con este sistema judicial interno que yo creo que muy pocas personas o casi nadie defiende. Ahora, al margen de lo jurídico, los otros factores, yo creo que cada cual puede tener la opinión que muy bien le parezca sobre el tema de la unión de personas del mismo sexo. Sin embargo, lo que no creo correcto es que si el fallo o la opinión consultiva es firmada por 7 magistrados, tomemos el voto explicado de uno para decir el fallo dice o no dice esto. Obviamente la opinión de la mayoría es que lo allí resuelto o lo allí opinado rija para todo el sistema. Para eso se consultó a todos los países miembros y Panamá fue consultado. Panamá eludió, nuestro gobierno eludió respuestas al tema y dijo, espero con ansia lo que se diga porque esto no lo tengo regulado en mi sistema. Otra cosa que me llama la atención, y haciendo la salvedad de que sí hay una discusión doctrinal, si en el derecho internacional público los tratados son objetos de reservas, o sea, Panamá puede decir qué parte del tratado voy a cumplir y cuál me reservo, esta jurisprudencia de la Corte Interamericana que nos indica que tanto su fallo contencioso como sus opiniones son de obligatorio acatamiento para los países miembros del sistema, entra en contradicción o deja sin propósito la posibilidad de las reservas. Eso es una discusión doctrinal, pero yo me orientaría, no por este caso, no porque me interese la condición de lo consultado por Costa Rica, sino que para todos los casos, yo sí pienso que es conveniente que exista un control más allá de nuestra omnímoda Corte Suprema de Justicia. Pongo el ejemplo, en Guatemala, un presidente en funciones, y no expresidentes, y una vicepresidenta en funciones, fueron a dar con sus huesos a la cárcel, gracias a Dios, que el país concedió la acción penal a un organismo multinacional. Y eso permitió una investigación limpia, transparente, como la que no tenemos aquí hoy en día, que acusamos de selectividad y que los casos de Odebrecht empiezan con un gobierno en el 2006, terminan con este gobierno, todavía se mantiene, pero solamente un espacio promedio en la mitad de gobierno
que estuvo en el centro, es que se dieron casos de corrupción. Frente a esas situaciones que llaman la atención y que siembran la incredulidad de la opinión pública, creo que el ejemplo guatemalteco no deja lugar a dudas que hay instancias supranacionales que por lo menos están desprovistas de estos intereses malsanos que en forma directa suelen mermar las investigaciones y las decisiones judiciales en el ámbito interno de la nación. Lo otro que me llama mucho y poderosamente la atención y que me indica que es que la discusión jurídica no la tienen ganada es cuando se acude a elementos propios de la teoría de la conspiración. A mí me encanta la teoría de la conspiración cuando se habla de las Torres Gemelas y de muchos temas, pero no puedo dejar de aceptar que hacen falta evidencia para sustentar muchas de ellas. Y si aquí la causa por la cual no vamos a respetar el sistema interamericano es que en la ONU, en la UNESCO y en determinados, incluso en la fundación de Cyrus Vance en Estados Unidos, hay toda una política para acabar con las iglesias y con las familias, me parece por lo menos ridículo ese tipo de alusiones, me parece falta de argumentos. Incluso, para no andar más en el tema, si jurídicamente no es posible desestimar el carácter vinculante de la opinión consultiva o la tendencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiéramos ser respetuosos en el sentido de no acudir a los fallos disidentes, a los votos disidentes de minoría, ni a teorías de la conspiración para tratar de forzar una opinión que es discutible desde mi punto de vista, pero no vamos a entrar en el fondo de la materia y vamos a mantenerlo que en el término jurídico es conveniente para Panamá que en esta y cualquier otra materia haya un control por encima de la Corte Suprema de Justicia, gústenos o no, es la tendencia actual del sistema interamericano y tiene una justificación. Todos los países del sistema sufren y son aquejados por las mismas molestias de corrupción y de falta de credibilidad que tiene nuestro sistema judicial. ¿Listo? Me parece que sí.